Imagina a un rey que salvó a toda una nación, pero que cada día libraba una guerra contra un enemigo que nadie podía ver. Sus victorias dieron forma a Inglaterra, pero su mayor batalla lo estaba consumiendo por dentro. ¿Quién era ese enemigo oculto, y cómo logró mantenerlo en secreto durante más de 30 años? Año 849. En Wanty, Oxfordshire, dentro del poderoso pero amenazado reino de Wessex, un territorio que lucha por mantenerse firme mientras las sombras de las invasiones vikingas se ciernen sobre sus costas. Las largas naves de los nórdicos, con sus proas en forma de dragón, surcan los mares como depredadores, trayendo consigo miedo y destrucción a las tierras anglosajonas. En este escenario de peligro constante y tensión política, nace Alfredo, el hijo menor del rey y la reina. Su llegada al mundo está marcada por la fragilidad, un niño menudo, frecuentemente enfermo, cuya salud inestable parece condenarlo a vivir a la sombra de sus tres hermanos mayores, considerados los verdaderos herederos al trono. A los ojos de la corte, Alfredo es apenas una nota al margen en la compleja sucesión real. Sin embargo, lo que nadie sospecha es que este joven, subestimado por su debilidad física, está destinado a convertirse en una de las figuras más importantes de la historia de Inglaterra, un líder que, contra todo pronóstico, desempeñará un papel fundamental en la unificación de la nación. A la temprana edad de 4 años, Alfredo emprende un viaje extraordinario que marcará su niñez. Enviado por su padre hasta Roma, atraviesa peligrosos caminos para llegar al esplendor dorado de la Basílica de San Pedro. Allí, el Papa lo recibe con honores y lo unge como cónsul, un acto solemne que con el tiempo sería adornado por la leyenda y recordado como si hubiera sido una coronación. De regreso a Wessex, su madre, una reina sabia y perspicaz, despierta en él una ambición inesperada. Propone un reto a sus hijos, memorizar un libro de poesía anglosajona para ganarlo como premio. Alfredo, incapaz aún de leer, recurre a su ingenio, pide a un tutor que le recite los versos una y otra vez, grabándolos en su memoria prodigiosa. Con una recitación perfecta, gana el libro, sorprendiendo a todos. Con el tiempo, el joven se enseñará a sí mismo a leer, para los 12 años, dominará el latín. Traduce textos religiosos y obras de teólogos al inglés antiguo, convencido de que todo hombre libre debe tener acceso al conocimiento. Su memoria resulta asombrosa, recuerda nombres, rostros y acontecimientos con precisión, cautivando tanto a nobles como a campesinos, dejando claro que su mente es tan aguda como cualquier espada. A pesar de su constitución frágil y su salud inestable, Alfredo demuestra desde joven una sorprendente fortaleza física. Participa en cacerías de jabalí, internándose en bosques densos y peligrosos. Cabalga largas distancias sin mostrar agotamiento, y en el campo de batalla, su voz firme y profunda logra reunir y animar a sus hombres incluso en medio de la niebla y el caos. En el año 871, su valentía alcanza un momento decisivo en la batalla de Asdown. Mientras su hermano, el rey, se encuentra en oración, Alfredo toma el mando y lidera una carga desesperada contra el muro de escudos vikingos en las colinas de Berkshire. El enfrentamiento es brutal, pero su estrategia y determinación rompen las filas enemigas, asegurando una victoria crucial que salva a Wessex de la ruina. Poco después, la muerte de su hermano lo coloca en el trono. Ese mismo año, en la sala iluminada por antorchas de Winchester, es coronado rey, comprometiéndose a proteger su reino frente a cualquier amenaza. En el año 878, Alfredo enfrenta uno de los momentos más críticos de su reinado. Tras un devastador ataque vikingo, se ve obligado a refugiarse en los pantanos de Somerset, un terreno inhóspito que se convierte en su escondite. Es aquí donde surge la célebre leyenda de los pasteles quemados, símbolo de aquellos días de incertidumbre y resistencia silenciosa. Lejos de rendirse, Alfredo reorganiza sus fuerzas en la sombra. Reúne un ejército leal, endurecido por las adversidades, y marcha a través de las brumas pantanosas decidido a enfrentar al enemigo. En la decisiva batalla de Edington, sus tropas rompen el poder vikingo con una victoria aplastante. El líder danés, derrotado, acepta el bautismo cristiano, sellando con ello un tratado que divide Inglaterra y asegura el dominio de Wessex en el sur. Esta victoria no solo consolida su reinado, sino que marca un punto de inflexión en la historia del reino. Con la amenaza vikinga momentáneamente contenida, Alfredo vuelve su mirada hacia la transformación profunda de su reino.
comprende que la fuerza de Wessex no puede sostenerse únicamente en las victorias de guerra, sino en una estructura sólida que resista cualquier futuro embate. Con esa visión, funda la primera Marina de Inglaterra, construyendo una flota de 60 embarcaciones especialmente diseñadas para patrullar las aguas y responder con rapidez a cualquier incursión enemiga. Paralelamente, introduce una innovadora red de defensa terrestre, los Burhs. Estas ciudades fortificadas, estratégicamente ubicadas, no solo sirven como baluartes contra invasiones, sino también como centros de comercio y prosperidad, estimulando la economía y la cohesión del reino. En el ámbito legal, su genio se refleja en la creación del Dum Book, un código de leyes que combina principios bíblicos con la justicia sajona. Este cuerpo legal busca garantizar un equilibrio entre la autoridad real y la equidad, estableciendo normas claras que fortalecen la unidad de su pueblo. Pero Alfredo entiende que un reino sólido también necesita mentes ilustradas. Así, impulsa una auténtica renovación cultural, promueve la alfabetización, funda escuelas y personalmente traduce obras esenciales del latín al inglés antiguo. Con ello, pone el saber al alcance de más hombres libres, asegurando que la sabiduría y el aprendizaje florezcan. Bajo su liderazgo, Wessex no solo se fortalece militar y políticamente, sino que vive un renacimiento cultural que cimenta el legado de un rey cuya visión trasciende las batallas. En el año 868, en el marco de una alianza estratégica para fortalecer los lazos políticos, Alfredo contrae matrimonio con una noble de Mercia. La boda, celebrada con todo el esplendor de la corte, es vista como un símbolo de unidad frente a la amenaza vikinga. Durante el banquete, las mesas rebosan de carne asada, miel y vino, mientras músicos entonan canciones que celebran el futuro del reino. Sin embargo, la noche que debía ser de júbilo se transforma en un episodio inquietante. En la intimidad de la cámara nupcial, Alfredo se desploma repentinamente, víctima de un dolor abdominal agudo que lo obliga a doblarse como si hubiera recibido una estocada invisible. Atribuye el malestar a un exceso en la celebración, convencido de que se trata de una dolencia pasajera. Pero pronto los síntomas revelan algo más grave. Comienzan intensos calambres abdominales, episodios de malestar digestivo, lesiones dolorosas e infecciones persistentes que se repiten con alarmante frecuencia. En la corte, el desconcierto se mezcla con la superstición, algunos susurran que se trata de una maldición lanzada por chamanes vikingos, otros lo interpretan como castigo divino. Los médicos de la época, limitados por sus conocimientos, recurren a diagnósticos rudimentarios, atribuyendo el padecimiento a hemorroides o a un desequilibrio en los humores corporales. Con la mirada moderna, los historiadores sugieren que lo que Alfredo comenzó a sufrir aquella noche pudo ser la manifestación temprana de una enfermedad crónica, probablemente la de Crohn, que lo acompañaría silenciosa y dolorosamente durante el resto de su vida. En los primeros años de su padecimiento, Alfredo recurre a los métodos médicos que su tiempo podía ofrecer, todos profundamente influidos por la mezcla de superstición y conocimiento limitado. Se aplican remedios a base de hierbas provenientes del famoso Lech Book de Bowl, una recopilación de fórmulas anglosajonas que prometían aliviar dolores internos. Desde tierras lejanas, emisarios traen elixires exóticos, polvo de perlas disueltas en vino, ungüentos fragantes y pociones amargas, todos presentados como curas milagrosas. Ninguno logra detener el avance de la enfermedad. La desesperación lleva a tratamientos más invasivos. La sangría se convierte en un recurso habitual, dejando que la sangre fluya con la esperanza de equilibrar los humores. Las sanguijuelas se aplican en brazos y piernas, debilitando aún más a un cuerpo ya agotado. En casos extremos, se recurre a la cauterización, hierros al rojo vivo aplicados a la piel en un intento de quemar el mal, generando un dolor insoportable y cicatrices permanentes. El impacto en su vida es evidente. La debilidad lo consume, pierde peso con rapidez y actividades que antes disfrutaba, como las cacerías o los desplazamientos prolongados, deben ser interrumpidas. Aún así, frente a sus hombres y su corte, mantiene una fachada de fortaleza. Interpreta su sufrimiento como una prueba divina, un reto impuesto por Dios para templar su espíritu. Bajo esta convicción, sigue ejerciendo su liderazgo, ocultando al máximo la magnitud de su dolor. Con el paso de los años, la enfermedad de Alfredo deja de ser un mal intermitente para convertirse en una presencia constante.
Los episodios dolorosos se intensifican y las breves remisiones apenas ofrecen un respiro antes de que el sufrimiento regrese con más fuerza. Su cuerpo comienza a mostrar los estragos, su complexión se vuelve más delgada, sus mejillas se hunden y la fatiga lo acompaña en cada jornada, debilitándolo físicamente aunque su espíritu permanezca firme. En la corte, sin embargo, pocos sospechan la verdadera magnitud de su mal. Alfredo oculta sus síntomas con gran disciplina. Las ausencias prolongadas son presentadas como retiros espirituales para la reflexión o como momentos dedicados a planificar estrategias militares. Esta fachada mantiene la estabilidad política y evita que sus enemigos perciban debilidad. Durante sus periodos de aislamiento, lejos de abandonarse al dolor, utiliza el tiempo para avanzar en sus reformas. Revisa códigos legales, impulsa la educación y proyecta desarrollos urbanos que fortalezcan el reino. No obstante, la carga psicológica es considerable. Sabe que en el campo de batalla cualquier señal de vulnerabilidad podría poner en riesgo no solo su vida, sino también la seguridad de Wessex. La ansiedad por la estabilidad del trono y la sucesión se instala en su mente, obligándolo a convivir con el temor de que su enfermedad pueda convertirse en la grieta que sus adversarios esperan aprovechar. Al llegar a los 50 años, Alfredo entra en la fase más implacable de su enfermedad. El dolor abdominal, que lo había acompañado durante décadas, se intensifica hasta niveles insoportables. Todo indica que su cuerpo enfrenta complicaciones graves, posiblemente una perforación intestinal o una infección generalizada que envenena su organismo desde dentro. La fragilidad que había aprendido a disimular se vuelve cada vez más difícil de ocultar. Los síntomas se vuelven devastadores, un dolor extremo que lo dobla sobre sí mismo, el fallo casi total de su sistema digestivo, fiebres que suben y bajan de manera violenta, infecciones persistentes que lo debilitan aún más y episodios de delirio que lo alejan por momentos de la realidad. Su cuerpo se encuentra atrapado en una batalla constante, cada día más debilitado por el avance implacable de la enfermedad. Los médicos de su tiempo, limitados por el conocimiento y la medicina medieval, continúan aplicando remedios desesperados, desde infusiones amargas hasta tratamientos externos más agresivos. Ninguno logra frenar el deterioro. La enfermedad, que durante años había sido un enemigo silencioso, ahora se muestra sin piedad, llevando al rey hacia una etapa final de sufrimiento y resistencia. En octubre del año 899, la enfermedad de Alfredo alcanza su desenlace definitivo. Postrado en su lecho, debilitado hasta el extremo, se niega a abandonar por completo las responsabilidades de su cargo. Desde su cama, sostiene reuniones con el consejo, dicta planes militares contra posibles incursiones vikingas y ofrece orientación a sus herederos, decidido a garantizar la estabilidad del reino incluso en sus últimos días. Su estado físico es alarmante. La pérdida de peso es extrema, su cuerpo, reducido a piel y huesos, muestra hinchazones dolorosas y ha perdido el control de funciones básicas. Aún así, conserva la lucidez suficiente para continuar ejerciendo su autoridad. En torno a él, su familia, consejeros y emisarios extranjeros observan con asombro la resistencia de un hombre que, pese a un sufrimiento insoportable, sigue cumpliendo con el deber de un rey. En sus últimos momentos, Alfredo comparte reflexiones de carácter religioso y consejos a sus herederos. Les habla de la importancia de la justicia, de la educación y del compromiso con el conocimiento, instándolos a proteger las leyes y el aprendizaje como pilares de un reino fuerte. Su voz, aunque debilitada, deja un testamento moral que marcará el futuro de Inglaterra mucho después de su partida. El 26 de octubre del año 899, Alfredo muere en Winchester, víctima probable de una sepsis derivada de las complicaciones de la enfermedad que lo había acompañado durante más de 3 décadas. Su fallecimiento marca el final de una vida de lucha constante, tanto en los campos de batalla como contra el tormento silencioso que minó su cuerpo. Su entierro se realiza de inmediato en el antiguo Minster de Winchester, con la solemnidad que corresponde a un monarca que defendió y consolidó el reino. Sin embargo, su descanso no sería definitivo. En el año 903, sus restos son trasladados al nuevo Minster, y más adelante, en 1110, son llevados a la abadía de Ide. Siglos después, durante la disolución de los monasterios en 1539, las tumbas son profanadas y sus restos se dispersan. Con el paso del tiempo, las ubicaciones de sus huesos se pierden por completo,
quizá mezclados en terrenos sin marcar o desaparecidos para siempre. El rey que edificó defensas duraderas y dejó un legado cultural y político profundo, no deja rastro físico de su cuerpo, pero su memoria permanece grabada en la historia de Inglaterra. El legado de Alfredo trasciende su tiempo y su reinado. Sus reformas militares, con la creación de una marina defensiva y una red de fortificaciones, aseguraron la protección del reino frente a amenazas externas. Sus códigos legales, en especial el Dum Book, establecieron principios de justicia que perduraron más allá de su muerte, mientras que sus iniciativas educativas fomentaron la alfabetización y la preservación del conocimiento en una época en la que pocos tenían acceso a la cultura escrita. La gran ironía histórica radica en que, a pesar de padecer una enfermedad crónica que minó su cuerpo durante toda su vida, Alfredo logró unir a la Inglaterra anglosajona bajo una misma autoridad. Su fortaleza no residió en la invencibilidad física, sino en su resistencia inquebrantable y su capacidad de liderazgo sostenida a lo largo de décadas de desafíos. Su figura se convierte en un símbolo de resiliencia. La verdadera fuerza de Alfredo no estuvo en la ausencia de debilidad, sino en su capacidad de gobernar y transformar un reino mientras enfrentaba, en silencio, una lucha personal constante. Su ejemplo dejó un mensaje perdurable: la grandeza de un líder se mide por su determinación y por la huella que deja en la historia.